Acompáñame, hermano, en el Salmo 73. Casualmente, el salmo que leyó William, el 50, lo escribió Asaf, que es el mismo que escribió el salmo que vamos a leer esta mañana, el Salmo 73, como obra del Señor, ¿verdad? Primero quiero hablarles de quién fue Asaf. So who was Asaph? Who was the writer, author of this psalm, Psalm 73? Él nada más escribió 3 salmos, He only wrote 3 psalms, pero Dios lo usó de una manera increíble. but God used them in an amazing way. Asaf era descendiente de la tribu de Leví. He was a descendant of Levi, the tribe of Levi, Ajá. Y él era adorador. and he was a worshiper, Él era especialmente escogido por Dios especially chosen by God para llevar la adoración en el templo. to carry worship out in the temple. Dice la Biblia que hasta sus generaciones adoraron al Señor y de su generación The word says that even his generations worshiped the Lord, salieron sacerdotes. and out of that generation, a priest came out. No solamente con eso, Not just that, Asaf era profeta, but he was also a prophet. era vidente, dice la palabra. It was evident, the word says. Nosotros cuando vemos la vida de Asaf, cuando vemos la introducción a la vida de Asaf, When we were introduced to Asaph's life, vemos que Dios lo escogió con un propósito gigantesco. we can see that God chose him with a great purpose. Nosotros sabemos que los descendientes de la tribu de Leví, We know the descendants of the tribe of Levi, cuando Dios repartió las tierras, when God separated the lands, a ellos Dios no le dio posesión, Dios no le dio tierra. God didn't give them a piece of land for their own. Ellos iban a vivir del templo. They were going to live in the temple. Dios le dijo, ustedes no van a tener posesión porque yo voy a ser su posesión. And God told them, you're not going to have a land of your own possession because I'm going to be your possession. Dentro de todos esos escogidos, And out of all those chosen ones, hay uno que fue especialmente escogido, there was one that was specially chosen, que fue Asaf. which was Asaph. Cantante, profeta, vidente. Singer, prophet, you name it. Veamos lo que escribió Asaf en el Salmo 73. Vamos a leer de Salmo 73, versículo 1 al 9. Ciertamente bueno es Dios para con Israel. Truly God is good to Israel. Creo que aquí lo tienen en inglés. ¿Lo tienen en inglés? Para con los limpios de corazón, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco rebalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Difícil It's tough ver que una persona especialmente escogido de lo que fueron especialmente escogidos, to see a person that was specially chosen out of the chosen ones, verlo escribir algo así. to see them write something like that. Asaf veía desde su lugar de adoración He shines from his place of worship, Asaph, a todos los ricos, a todos los poderosos, to all the powerful and all the rich, que eran impíos, eran malvados who were evil, non-believers, y eran prósperos en sus caminos, and they were prosperous in everything they did, desde la perspectiva de Asaf. from the perspective of Asaph, at least. Ellos eran ricos, comían sin límite, They were rich, they ate without limit, estaban gorditos, estaban repuestos porque no pasaban hambre. they were big, they were fat because they were never hungry. No había límite
en su avaricia. There was no limit to their greed. Asaf dice que logran lo que querían, logran con creces sus antojos del corazón. Asaph would write that they would accomplish all of the desires of their hearts. Lo que ellos querían lo tenían, Whatever they wanted, they would get it sin consecuencia. without consequences. Lo que pensaba Asaf. At least that's what Asaph thought. Y al igual que nosotros, In the same way, us, Asaf se metía en Instagram, we go on Instagram, veía todas las iniquidades que cometía la gente y seguía impune. we see all the bad things that other people do. Veía las noticias, solamente veía malas noticias, He would see bad news, more bad news, asesinatos que quedan impunes, murders, gente yendo presa siendo inocente, people that are innocent going to jail, personas que son avariciosas que cada vez tienen más y acumulan más, and then people that are greedy that have a lot just getting more and more. y yo no tengo plata. And I don't have enough. Entonces Asaf comenzó a analizar la situación So Asaph began to analyze this situation, y llegó a esta conclusión. and he came to this conclusion. Yo tengo envidia. I have envy, he said. Hermano, cantante, profeta, vidente, veía todo esto prophet, all the things that he desde el was. altar And he saw these things from the altar. y dijo, yo tengo envidia. And he said, I am envious. Hermano, si nosotros tomamos lo que acabamos de leer, nos damos cuenta que Asaf solamente, como le digo, veía malas noticias. Asaph would only see bad news. Y él empezó a descender en su posición. And he began to descend from his position. Y eso pasa cuando nosotros And that happens to us when nos detenemos mucho we stop too much a contemplar las situaciones que nos rodean. to look at the things that are happening around us. Cuando lo único que hacemos cuando nuestra mirada está puesta en las noticias y en los problemas, What we do when our eyes are set on the news and the issues of the world, provoca que tú desvíes tu mirada it makes us deviate our sight de lo único que prevalece. from the only thing that is eternal. Y a veces podemos nosotros también llegar a la conclusión de que Dios no interviene. And we can come to the conclusion, erroneous conclusion, that God does not intervene. Pero nosotros sabemos que Dios está en su santo templo But we know that God is in his holy temple y que desde su trono and that from his Él throne, tiene el control de la situación por la que usted está pasando. he has control of the situation that you're going through. Nosotros sabemos todas las cosas que pasan, no somos ciegos, nosotros lo podemos ver. We're not blind. We know what's happening in the world. Nosotros sabemos que hay problemas, que hay guerras, que hay hambruna, que hay terremotos pasando, que hay gente muriendo siendo inocente. Nosotros sabemos eso. We know there's hunger, natural disasters, innocent people dying. We know about this. Hasta ahora, hasta donde hemos leído, Asaf, lo único que hace, estos 9 versículos que acabamos de leer, Asaf lo único que hace es hablar de ellos. Ellos son gordos, ellos tienen cobre, ellos son prosperados, ellos quieren una hamburguesa y se la compran. Asaf lo único, So up to this point in Asaph's writing, we can see that he's pointed out the suffering of people, the victory of the greedy. su atención, su mirada está puesta en ellos. His attention is placed on them. ¿Qué le produjo a Asaf poner su mirada en ellos? What caused for him to place his eyes on them? Un carácter negativo, A negative character, carácter inútil, a useless character, desesperación, desperation, autocompasión self-compassion, y desánimo. and low esteem. Hermano, cuando usted se demora mucho en contemplar lo malo que está pasando en su vida, usted When you take too much time to contemplate the bad that is in your life, nosotros tendemos a quitar la mirada de Cristo
y nosotros se nos olvide que hay un Cristo en medio nuestro, we take our eyes away from Christ and we forget that there's a Christ in the midst of us que es Rey de Reyes y Señor de Señores, that is King of kings and Lord of lords, y que en su nombre se doblará toda rodilla, and that in his name all knees will bow, para que toda lengua confiese, toda lengua, hermano, for every tongue to confess, every tongue, toda lengua, every single tongue. toda persona que usted ve que es prosperado, toda persona que usted ve que es impío, que no se merece lo que tiene, toda lengua confesará que Él es Rey, que Él es el Señor de señores para la gloria de Dios Padre. Every person that you see walking around, every person you've met that is not worthy of all the riches that they have, every person, every tongue will confess that he is the King of all things. Ellos son prosperados, ellos están gordos, They're prosperous, they're fattened, ellos se visten bonito, they dress nice, Asaph would say. a ellos les va bien, Everything goes well for them desde la perspectiva de Asaf. from his perspective. Pasemos al versículo 13 al 16. So let's move on to verses 13 through 16 of Psalm 73. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Vamos a detenernos aquí. Como le dije, lo que le causó a Asaf ponerse a contemplar lo que los ricos hacían, lo que el poderoso tenía, y solamente concentrarse en lo que él no tenía, sabiendo que él era, perdón, To repeat what I said earlier, what caused Asaph to contemplate on what others had and then to look at what he didn't have was sabiendo que él ya era respaldado por el templo, él vivía del templo, que nosotros sabemos por la historia, no era pobre. even knowing that he was backed up financially by the temple that he lived in, Él le produjo a él esto, a llegar a decir que en vano he limpiado mi corazón. Yo he sido justo. this thought was produced inside of him, saying that in vain I have cleaned my heart, he said. Yo he sido recto. I've been walked on the straight path. Yo instruí a mis niños, a mis hijos, los instruí en el camino de Dios y son sacerdotes. I instructed my children in the ways of the Lord and other priests. Sin embargo, But a ellos les va bien y a mí me va mal. they have success and I don't. Como les digo, a ellos no les faltaba nada. Entonces, They lack nothing. Entonces, esa es la perspectiva con la que miraba Asaf el mundo. Él no tenía, a pesar de que él estaba aquí en el altar, adorando, profetizando, viendo visiones, él no tenía su mirada puesta en Jehová. That's the perspective that Asaph saw the world with. Even though he was on the stage, on the altar, worshiping, prophesying, seeing visions, he didn't have his eyes set on the Lord. Hagamos una pausa en la historia de Asaf. Quiero que vayan conmigo a 1 de Samuel. Y quiero que ustedes vean por la misma palabra el contraste de la perspectiva de una persona que no tiene su mirada puesta en Dios So let's see the contrast between a person that doesn't have their eyes set on God a una persona que su confianza está únicamente en el Señor, versus a person whose trust is solely on the Lord, que fue David. which was David. No es que él confiaba en el Señor y confiaba en sus habilidades, no. He didn't trust in the Lord and his abilities, Únicamente en el Señor. only in the Lord. Vamos a 1 de Samuel. Let's go to 1 Samuel chapter 17, verses 1 through 10. Mira, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá.
y acamparon entre Soco y Aseca en Efesdamín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela. Se pusieron en orden de batalla contra los filisteos, y los filisteos estaban sobre un monte al otro lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado. Y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. ¿Usted cree que yo soy alto? ¿Usted no vio este loco? Traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba con un escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndole: ¿por qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si pudiere más que él, y yo le venciere, vosotros seréis nuestros siervos. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Escucha, hermano. Oyendo Saúl y todo Israel de estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. So King Saul and his army were very fearful when they heard these words coming from Goliath. Saúl no era un hombre que primera vez que iba a pelear. It wasn't Saul's first war. El ejército de Saúl no eran primerizos. El ejército de Saúl era un ejército que Dios le había entregado a sus enemigos en bandeja de plata. And his army, it wasn't the first time they fought either. They were experienced warriors. Este ejército ya había visto la grandeza de Dios obrar físicamente, And this army had already seen the glory of God work on their behalf. conquistando naciones, Physically, esclavizando a sus enemigos. conquering nations and Dios enslaving se lo their enemies. entregaba, God gave those things to them. pero vino un loco que es así, But they saw a really tall guy que les dijo: de todos ustedes, mándenme uno. who said, out of all of you, send me one. Si me gana, If they can defeat me, toda la gente que está detrás de mí les vamos a servir a ustedes. all the people that are behind me will become your servants. Si yo le gano, And if I defeat him, ustedes nos sirven a nosotros. you will serve us. Goliat, dice la Biblia que Goliat estuvo 40 días Goliath waited 40 days, hablando locura. No voy a decir hablando, provocando su ira. he spent 40 days provoking them with his words. 40 días haciendo esto. 40 days doing that, which is very annoying. Ya le hice 5 veces y ya me quiere pegar. 40 días, hermano, voceando. 40 days talking. Yo los reto a ustedes, el Señor de ustedes no sirve. I'm challenging you. Your Lord, your God doesn't work. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios al que tú le sirves? ¿Dónde está el Dios que tú vas y predicas? ¿Dónde está? Where is the God that you preach about? Where is he? Tuvieron gran miedo. And they were very fearful. The No es que tuvieron duda, tuvieron miedo. It's not that they were doubting. 40 días They provocándolo. were fearful. They were afraid. Saltemos un poquito, vamos al versículo 32, del 32 al 37. Aquí, Isaí, el papá de David, mandó a David con unas provisiones porque la costumbre de ellos es que ellos enviaban continuamente su comida, enviaban abrigo, ¿verdad? So David's father sent David to go to the battle area to give them provisions for the war. Porque esa era la costumbre de ellos, porque como siempre vivían en guerra, ellos siempre le mandaban suplementos, le mandaban comida. That was the custom they had. Isaí hizo esto con David. And his father did this with David. David que era como así, David, who was chiquito. tiny. Y mira, versículo 32.
Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de mi manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba la mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Lo dijo Ignacio en la administración. Puede haber un gigante en su vida, hermano. Puede haber un problema gigantísimo que usted a lo mejor no tenga ni idea de cómo salir de él, ni siquiera sabe ni cómo se metió. There could be a great giant, an issue in your life that you don't even know how it got there in the first La place. Biblia dice que si usted se pone de rodillas But if you get on your knees, y el Espíritu Santo viene sobre usted, usted le ha de vencer en el nombre de Jehová de los and the ejércitos. Holy Spirit Dice su comes palabra. upon you, you will defeat whatever giant is in your way, the word says. El problema de los cristianos, hermano, The issue with Christians, el problema de esta cultura pseudocristiana que nos rodea, and if this pseudo-Christian culture that surrounds us, es que se acostumbra a poner la mirada is that they're so used to placing their eyes en cualquier cosa que no es Cristo. in whatever is not Christ. Y cuando vienen los gigantes, cuando viene cualquier problema, And when the giants come, the problems come, todo les da miedo. A veces tenemos problemas y nos llegan las noticias, las malas noticias al mismo tiempo que ni siquiera sabemos cuál atender primero. sometimes we get so many news all at once that we don't know which one to attend to first. Pero ese es el problema, But that's the issue. que empezamos a darle prioridad a una noticia sobre otra We start giving all these different things that we hear priorities, y nos desenfocamos de la prioridad que es darle gracias al Señor por el momento de la prueba. and we lose focus of giving thanks to God for the test. Porque cuando salgamos de ahí saldremos victoriosos. Because when you exit that test, that season, you'll be victorious. Pero es necesario, hermano, que nosotros veamos estos gigantes que se levantan But it's necessary for us to see these giants that rise up con la perspectiva que lo vio David. with the perspective that David saw Filisteos Goliath. y circuncisos le dijo que se levantan contra mí, que vienen con jabalina, con espadas y con lanzas, mas yo voy a él en el nombre de Jehová. Dicho esto, dice la Biblia, él arrojó su piedra y el gigante cayó, porque no hay nada ni nadie que pueda vencer, You uncircumcised Philistines that come against me with your spear. No hay And then- nada, hermano, que pueda vencer a alguien que invoque su nombre para ganar las batallas de la vida, hermano, y eso es una promesa para usted. Because there's nothing that you can't defeat when you invoke the name of the Lord. Volvamos con Asaf, versículo 17. We go back to Asaph, Salmo 73, versículo 17. Psalm 73, verse 17. Esta Biblia ya que no tiene salmos. Ya. Dice, desde el 16 dice que cuando yo pensé esto fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ello. Fíjese usted qué curioso. Dice que le costaba entender hasta que entró en el santuario. Asaph writes down that he couldn't understand with the people that he was talking about until he went into God's presence. Usted podrá pensar, ¿cómo que entrando en el santuario si él vivía en el santuario? And you could say, what do you mean he entered into the sanctuary if he lived in it? Una característica de los
hijos de Leví, de la descendencia de Leví, es que vivían en el templo. Even though the Levites lived in the temple, Ellos no salían nada más que para cambiarse de ropa, visitar a un familiar, hacer sus necesidades, comer. Pero ellos vivían de día y de noche en el templo. they lived day and night in the temple. They would only leave to do daily things. Pero Asaf dice, no fue hasta que entré al santuario. But to go into the sanctuary, Ya tú vives ahí, brother. what do you mean? It's right there for you. Existe la probabilidad, hermano, de que But chances cualquiera are, tenga 20 años yendo para la iglesia somebody could have been coming to church for y en 20 20 years. años aún no ha entrado en el santuario. And in 20 years, they haven't entered into the sanctuary. Su mirada está puesta, Because their eyes are placed on. estás en la iglesia y estás viendo las noticias. Here's the church and here are the news. Está recibiendo administración de parte de Dios y al mismo tiempo estás resolviendo un problema. You're receiving word from Humanamente es God, difícil, yo sé por qué se los digo. but you're also receiving influence from elsewhere. Usted deja que los problemas, usted es bueno que nosotros traigamos nuestros problemas a la iglesia, It's good that we bring our problems to the church, pero cuando lo ponemos delante de la presencia de Dios, to place them before Dios se God. encarga de ellos. He takes care of them. Pero si nosotros traemos esos problemas a la iglesia y dejamos que esos problemas nos alejen de la presencia de Dios, usted no está haciendo nada, But hermano. if we carry those problems, No lo digo bring yo, them lo to dice la church, and palabra. allow those problems to separate us from the presence of God, you're wasting your time. Y no es la idea. That's not what we want here. Versículo 18, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente, perecieron? And then he continues writing about the people that he was speaking of before, after going into Pare- the sanctuary. Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Déjeme compartirle un testimonio pequeño. Let me give you a small testimony. A lo mejor hay muchos que todavía no tengo el placer de conocer. Yo soy de Maracaibo, de Venezuela, I'm from Maracaibo, Venezuela. la limpia. Maracaibo es una ciudad, hermano, llena de contrastes. Al ser muy grande está llena de muchos contrastes. Contrast. It's a city full of contrast. Es muy común viendo personas que se roban los perros de la calle para poder comer, It's very common to see people stealing dogs in the middle of the street to eat porque no tienen nada que comer. because they don't have anything to eat. Pero también es muy común But it's also very common ver personas que viven en mansiones de millones de dólares. to see those that live in mansions that are worth millions of dollars. Una ciudad donde el crimen y la injusticia es el pan de cada día de muchas personas y familias. A city in which violence and crime is some people's daily bread. Lamentablemente, a manos de este crimen y esta injusticia, yo perdí a mi hermanito. And because of this crime and injustice, I lost my little brother. Lo mataron cuando él tenía 17 años para robarle el teléfono. He was killed when he was 17 years old for his cell phone. No necesito pasar media hora explicándole el dolor, la angustia, la depresión, la desesperación y la impotencia que uno vive cuando pierde un ser querido. Ya puede que muchos de ustedes estén pasando por eso y hayan pasado por eso. Now, I don't need to explain all the pain and depression and the difficulty that I went through because of this loss. Pero déjeme explicarle o déjeme contarle esa tragedia desde mi perspectiva. But that tragedy, let me tell it to you from my perspective. Yo tenía, no me acuerdo, como 19, 20 años, como 18 años. I must have been around 18 years old. Yo servía en la iglesia. I served the church. Yo tocaba en la iglesia, servía en la iglesia, yo salía con los muchachos a predicar en las plazas también. I would even go out to the streets and preach with my brothers. Y cuando pasa esto, And when something like this happens, yo pregunto, I ask myself, mi familia ha sido buena. my family has been good. No he conocido hombre más recto que mi padre, mujer más ejemplar que mi madre. I haven't met a better woman, a better man than my mother and father.
Yo sirvo en la iglesia, I serve in the church. yo voy a la iglesia todos los domingos, I go every single Sunday. yo he puesto el esfuerzo para mantenerme recto, para mantenerme santo, And I've done everything I could to stay holy. lo cual no era así. Así pensaba yo, pero yo no era así. Yo no, I thought that way back in the day, but it wasn't like that. yo no me mantenía ni santo ni recto. I wasn't neither holy nor righteous back then. Pero yo pensaba que sí porque yo iba para la iglesia, yo servía y yo tocaba el piano. But I thought I was because I served in church. I went every Sunday. I played the piano. Y yo acompañaba a mi hermano en la iglesia a ir a evangelizar para las plazas. And I went with my brothers to the streets to evangelize. Y yo me preguntaba, en este momento, And in this si moment, mi familia ha sido buena, if my family has been si good, yo he sido bueno, if I've been good, ¿en dónde está el Dios que yo le predico a la gente? where is the God that I preach to people? ¿En dónde está el Dios que yo digo que sigo? Where is the God that I say I follow? Así mismo, hermano, nosotros podemos ver las injusticias y poner la mirada en las injusticias que pasan alrededor de su vida. In that same way, we can see the injustice that happens around in our lives and place our eyes on it. Y desviamos la mirada. And deviate our eyes. ¿Con cuánta razón dijo Pablo, como les dije al principio? Poned la mirada en el autor y el consumador de la fe. We have to place our eyes on the author and creator of life. Y bueno, pasé mucho tiempo haciéndome esa pregunta, dejé de ir para la iglesia. So I asked that question to myself for a long time. Where was God? Como le digo, es una tragedia en el momento de la vida y It was a tragedy. I stopped going to church, and donde tu vida se llena de ansiedad, de impotencia my life was filled with anxiety and depression. y tu atención se pone solamente en las cosas malas que pasan en tu vida. And then my eyes were set on only the bad things that were happening around me. No fue sino hasta el día que me bauticé aquí, But until the day that I baptized myself que here, yo pude entrar en el santuario y comprender is when I was able to enter into the sanctuary and understand el fin de esas personas. the end of people that hurt others. Dice la palabra, dice Saf, después de todo eso, desde el versículo 1 hasta el versículo 20, más o menos, del versículo 16, And Asaph says, after everything that he spoke about in the beginning of Psalm 73, después de poner tanto su mirada en ellos, after placing his eyes so much on those people that were successful, no fue sino entrando en el santuario que comprendió el fin de ellos. it wasn't until after going into the sanctuary that he Después de understood their pasar end. una vida sirviendo, una vida siendo profeta, una vida siendo cantante, cantando las canciones más bonitas. After spending his whole life being a singer, a prophet, and everything else in the temple, No fue solamente hasta entrar en el santuario que comprendió el fin de ellos. it wasn't until after he entered into the sanctuary that he understood the end of evil people. Versículo 21. Verse 21. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Así nos ponemos nosotros, como una bestia, sin entendimiento. We're like without understanding before God. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en tu gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Qué es entrar en el santuario? What does it mean to enter into the sanctuary? No es a veces, mucho después que nosotros a veces nos congregamos, no es hasta después que nosotros entendemos que hay una diferencia entre asistir a la iglesia y entrar en el santuario. There's a difference between entering to the sanctuary and going to church. Hermano, significa que tu vida It means that your life está puesta en las manos de Dios is placed in the hands of God. y en su presencia In His presence, tú puedes entender you can understand todo lo que Dios te ha entregado. all that God has given you. Entender significa no desesperarte, no desmayar,
is to no not faint, angustiarte, to no, not get discouraged, no entrar en una autocompasión de que pobrecito yo, que no- me pasa esto. to not become a victim in your own mind. Pobrecito yo que necesito que alguien me diga lo que yo quiero escuchar. Woe is me because no one will tell me what I need to hear. No es sino entrando en el santuario, hermano, que usted comprende It's not until after you enter into the sanctuary that you understand el propósito que Dios tiene en su vida. the purpose that God has for your life. Ya para cerrar, To finish, nosotros vemos, este pasaje nos recuerda que la verdadera perspectiva this passage, Psalm 73, reminds us that the true perspective solo se encuentra en la presencia de Dios. is only found in God's presence. El salmista confiesa que su corazón se amargó Asaph confesses that his heart was made bitter al ver prosperar a los poderosos when he saw that the powerful were prospered y que todo lo que había estaba en manos de los poderosos and that everything was in their hands y que el menesteroso sufría, and que that the poor would suffer, que el pobre sufre, que el pobre no tiene consuelo, that the poor does not have a comfort. hasta que entró en el santuario y comprendió su fin. Until Asaph entered into the sanctuary and understood their end. Allí entendió, hermano, que la That's what he- riqueza y la aparente seguridad That's when he understood that riches and an apparent security or del- safety de los que viven lejos de Dios of those who live far from God son tan frágiles como un sueño que se desvanece al despertar. are as fragile as a dream when you wake up and it fades away. Nosotros también nos podemos sentir turbados cuando miramos las injusticias de este mundo, los problemas que nos atacan, los gigantes que se levantan contra nosotros. We may also feel shaken when we face giants in our life, Pero el Señor nos afirma but the Lord affirms us que Él nos sostiene de su mano derecha, that He holds us with His right nos hand guía con su consejo and He guides us with His y counsel finalmente nos recibirá en gloria. and will finally receive us in glory. La palabra dice The word que says Él te dará la paz que sobrepasa en todo that entendimiento. He will give you the peace Es that is verdad. beyond your understanding. Pero antes de eso te dice, deleítate en mi presencia But y before yo that- te daré la paz que sobrepasa todo Before entendimiento. that, He says, take joy in my presence, and then I will give you that peace. No es que tú creas que eres bueno, It's not that you're supposed to believe that you're good, no es que tú creas que porque ir para la iglesia te hace bueno, or that because you go to church, you're accomplishing what you're supposed no to es accomplish. porque hiciste una oración pequeñita antes de dormir, Or because you pray before you go to bed. te dice, He says, deleítate en mi presencia, rejoice in my presence, ahí yo te daré la paz que sobrepasa todo entendimiento. then I will give you the Ahí peace usted that puede decir, surpasses your caerán understanding. 1000 a tu derecha, 10.000 a tu izquierda, y a ti no llegará mal alguno, porque has puesto al Altísimo por tu habitación y a Jehová por tu esperanza. And then you can say that God will take care of everything that surrounds you, that tries to destroy you, because He will truly be with you. Por eso, hermano, el cierre del mensaje es una invitación a fijar los ojos en la eternidad. That's why this message is an invitation to place your eyes on eternity, No a medir nuestras vidas por estándares de éxito, not to measure our lives based on Exteriores. success in this world, sino a descansar en la certeza de que, but to rest in the certainty aunque hoy no comprendemos todo, como yo en mi momento no comprendía la muerte de mi hermano, that even though we don't understand everything, like I didn't understand why my brother had to die, Dios es nuestra posesión y nuestro destino seguro. God is our possession and our safe destiny. Porque en su presencia, porque solo Él basta, hermano. Solamente Dios basta. Y en su Because presencia, He is enough, and in His presence, dice la palabra que hay plenitud de gozo in His presence there is joy, y en su diestra delicias para siempre. and in His right hand pleasures forever. Déjeme cerrar con un mensaje para los jóvenes. Quiero hablarle a Let's- los jóvenes de esta congregación. I want to close with a message for the youth of this congregation. Yo todavía soy jovencito, no crea que yo estoy viejo. I'm youth-ish. Es muy fácil perder de vista
Es muy fácil desviar la mirada, muy fácil. It's very easy to deviate your eyes from God, Sobre todo cuando se es joven. especially when you're younger. Los que ya pasaron la juventud ya sabrán de eso. Those who already went through their young years know what this means. Hermano, la cultura te enseña Because culture teaches you que basta con ser bueno, que basta con ir para la iglesia. that it's enough to go to church and be a good person. Porque lo creas o no, te quieren enredar, te quieren lavar el cerebro y te quieren mantener lejos de lo único que te hace bueno y justo. But truly, culture tries to wash your brain and keep you away from what's truly good. Y te enseñan que, la cultura te enseña que Satanás es feo, que tiene cacho, que huele mal. And the culture will teach you that Satan looks ugly, that he smells bad, that he's gross to look at. Que se traduce como todo aquello que es fácil de evitar. Like everything that is easy to evade. Satanás no está tras de eso, hermano. No está tras de esas cosas. But Satan does not approach you in that La way. Biblia dice que Satanás era hermoso, And he is not that way. He is beautiful according to the Bible. elocuente. Eloquent. Va y convenció a un tercio de los ángeles del cielo de rebelarse contra su creador. He convinced a third of the angels in heaven to leave their Tenía creator. palabra, sabía hablar. He knew how to talk. Y a veces para el joven se ve And to young people, he might look like como la droga más placentera, como la bebida más deliciosa, the most appetizing thing that you could think of. como la mujer más hermosa, como el hombre más apuesto. Like the most handsome man, the most beautiful woman. Así se ve Satanás, hermano. That's the way Satan looks and Tentador, presents provocativo, himself. delicioso. He tempts you. Que a simple vista tú dices que complace los placeres de tu cuerpo. And in a simple way of saying, you could say that it accomplishes the simple desires of your body. Jóvenes, But young people, este es el momento en donde Satanás más quiere acercarse a tu vida, this is the moment in which Satan most wants to approach your life. en donde más te quiere alejar de la presencia de Dios, Or he most wants to take you away from God's presence. ofreciéndote, ¿cómo le digo? Offering you all these things. Cualquier cosa que pueda complacer los placeres de tu alma, Any distraction de tu cuerpo. That will satisfy the desires of your body. Y cuando se es joven y se experimentan cosas buenas And you can experience good things when you're young. y nuevas, And new things. es fácil It's- sucumbir ante ellas continuamente. That's why it's so easy to succumb to them. Resiste en la presencia de Dios Resist in the presence of God. y Él te guiará en su consejo. And he will guide you in his counsel. Si tú sientes la necesidad de reconciliarte con el Señor, If you feel the need to reconcile your relationship with o a lo God, mejor es tu primera vez aquí, or maybe it's your first time here, no pierdas este momento. don't lose the opportunity. En 2 minutos puede ser muy tarde, In 2 minutes, it could be too late. nunca sabes. You never know. La palabra dice, hermano, The que word says, deleítate en su presencia y Él te dará la paz que sobrepasa todo take entendimiento. pleasure in his presence and he will give you the peace that surpasses all understanding. Hay cosas que aparentan paz, There are things that look like peace, como la abundancia de dinero puede ser. like abundance of money. Pero si estás lejos de su presencia, ese dinero no es paz. But if you're in the middle of his presence, that money is not peace anymore. Ahora ponle el nombre al dinero, ponle nombre a cualquiera que te cause esta aparente sensación de paz. Now name that thing that you rely on for peace. Es falsa. It's false. It's fake. No pierdas este momento si necesitas reconciliarte con el Señor. Don't lose this opportunity if you need to reconcile with the Lord. Acompáñame a orar. Padre Santo, Let's pray. Holy te Father, damos gracias en esta mañana, we give you Señor. thanks this morning, Father. Aunque nosotros hemos sido malos, Padre, aunque hemos sido infieles a tu palabra, Señor, Even though we've been unfaithful to your word, tú God, has demostrado que tu amor es más fuerte que cualquier trampa del enemigo, you've Padre. demonstrated that your love is stronger than any Que lie of the cualquier enemy. tentación del enemigo Of any sucumbe temptation. ante tu presencia. Will fall before your presence.
Señor, en tus manos ponemos los jóvenes de esta congregación, In your Señor. hand we place the youth of this generation. Solamente en ti podrán encontrar el camino a la vida, Only Padre. in you will they find the path to life. Cuídalos, Señor, protégelos Guide them, protect them de cualquier trampa y acechanza del enemigo, of any Señor. attack of the enemy. Solamente en tu nombre Only podemos in your echar name. fuera demonios, Padre Santo. Will cast out Solamente en tu demons. nombre se Only va a in your sanar el name. enfermo y solamente en tu Will nombre illnesses resucitará lo que be antes destroyed. estaba muerto, Padre. Only in your name the dead will resurrect. Si en algún momento, Señor, me ha alejado de ti, If at any point, God, I have si departed en algún from you, momento yo he dejado que cualquier cosa tome tu lugar en mi I vida, have let anything take your te place pido, in my life, Señor, que en I este ask God momento that in that moment, in this tú moment, me liberes de ese yugo. you free me from that thing. Tú me liberes de las garras del enemigo que me esclaviza a hacer su voluntad, Señor. From the claws of the enemy that enslave me to do Y me his will. saques de las tinieblas y me traigas a tu luz admirable. May you destroy the darkness in my life and bring me back to your light. Y ahí me mantengas, For Señor. me to stay there. Y que tu Espíritu Santo sea sobre mi vida, And that your Holy Spirit will be over my life. guiándome con tu consejo, Guiding me with your counsel. dándome discernimiento de las amistades, Giving me understanding dándome discernimiento de las canciones que escucho, as friends and the songs dándome that I listen to. discernimiento de mis propios gustos, Señor. Cualquier cosa que me aleje de ti sea echada fuera en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Padre. Everything that separates me Gracias from por you, este día, be tossed Señor. out. Gracias por tu palabra. Que cualquier corazón que necesite de tu palabra sea ministrado por tu Espíritu Santo, Señor. Que la palabra no vuelva vacía, Señor, y penetre en lo más profundo del alma. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Padre. Gracias, Señor. Thank you, Lord. En el nombre de Jesús confiamos, te lo pedimos y te rendimos pleitesía. Te damos honor y honra porque solo tú la mereces, Señor. Solamente tú mereces el primer lugar en nuestras vidas, Padre. Gracias, Padre Santo. Póngase de pie, vamos a orar. Ah, ya estaban de pie, perdón. Que Dios lo bendiga, hermano. Que prospere su vida y que bendiga sus caminos. Y que enderece sus pasos. En el nombre de Jesús.